Henry Heine. Mi naturaleza es la más pacífica del mundo. Todo lo que pido es una casita sencilla, una cama decente, buena comida, algunas flores frente a mi ventana, unos cuantos árboles junto a la puerta. Luego, si el buen Dios quiere hacerme completamente feliz, podría hacerme gozar del espectáculo de 6 o 7 de mis enemigos colgados de esos árboles. Yo les perdonaría todos los agravios que me hicieron, puesto que debemos perdonar a nuestros enemigos, pero luego de que los hayan ahorcado. Con esta pequeña cita, los invito a un recorrido por los textos que hemos leído este año en nuestros talleres de lectura, en los cuales el eje fue la traición y la venganza, y en los que vimos cómo los personajes son atravesados por estos sentimientos que son tan humanos, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Así que gracias por estar allí y los invito a disfrutar de esta selección. Hola, ¿cómo están? Bueno, después de la introducción de Vero, me gustaría que me acompañen en este recorrido que vamos a hacer por los distintos textos y autores que estuvimos leyendo durante el año. Como se trata de traición y venganza, creo que una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿hasta qué punto validaríamos un asesinato en nombre de la venganza, en nombre de la traición? Nosotros leímos en primer lugar a Gogol, una novela que se llama Terrible Venganza, y creo que él nos puede dar una respuesta a estos interrogantes. Escuchemos. Dios mío, haz que toda su progenie no conozca la felicidad en la tierra, y que el último de sus descendientes sea un criminal, como jamás ha habido en el mundo. Que a causa de sus crímenes, sus abuelos y sus bisabuelos no encuentren la paz en los sepulcros, y sufriendo tormentos insoportables, se levanten de sus tumbas, y que Judas Pietro no tenga fuerzas para levantarse, y sus tormentos sean todavía más crueles, y que coma tierra como un poseso, y se retuerza en la tumba. Y cuando llegue la hora de poner fin a los crímenes de ese hombre, Dios mío, permíteme salir del precipicio y subir sobre mi caballo a la montaña más alta. Que ese hombre venga hacia mí y yo lo arrojaré al abismo más profundo, y que todos sus muertos, abuelos y bisabuelos, donde quiera que hayan habitado, vengan de todos los rincones de la tierra a roerle los huesos para hacerle pagar los tormentos que les ha causado, que le roan eternamente, y yo pueda disfrutar viendo sus padecimientos. Que Judas Pietro no pueda levantarse de la tierra, que haga esfuerzos para poder roerle también él, pero se vea obligado a roerse a sí mismo, que sus huesos no dejen de crecer, para que de ese modo aumente también su dolor. Ese será para él el sufrimiento más terrible,
pues no existe mayor tormento para el hombre que quiere vengarse y no poder hacerlo. Para continuar, vamos a seguir con el gran Gabo. De Gabo leímos Crónica de una muerte anunciada. El protagonista de esta novela es Santiago Nazar. Santiago Nazar es asesinado por los hermanos Vicario. Ellos creen que Santiago deshonró a su hermana, entonces por eso deciden asesinarlo. Pero parece, según cuenta la crónica, que este asesinato no les resulta tan sencillo. Veamos y saquemos conclusiones juntos. No volvió a gritar, dijo Pedro Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario. Pero ambos despertaron de pronto a la realidad, porque estaban exhaustos, y sin embargo, les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. «Mierda, primo», le dijo Pablo Vicario, «no te imaginás lo difícil que es matar a un hombre». A esta altura, creo que ya están preparados para conocer al torturador que describe Bolaño en Estrella Distante. ¿Ustedes creen que alguien se atreverá a asesinar a este ser siniestro? ¿Será una buena decisión matarlo? Vamos a ver qué dice el autor. De pronto entramos en un parque, pequeño y frondoso como un jardín botánico. Romero me señaló un banco casi oculto por las ramas. «Espéreme aquí», dijo. Al principio me senté con docilidad, luego busqué su cara en la oscuridad. «¿Lo va a matar?», murmuré. Romero hizo un gesto que no pude ver. «Espéreme aquí o váyase a la estación de Blanes y coja el primer tren. Nos veremos más tarde en Barcelona». «Es mejor que no lo mate», dije. «Una cosa así nos puede arruinar, a usted y a mí. Y además es innecesario. Ese tipo ya no le va a hacer daño a nadie». «A mí no me va a arruinar», dijo Romero. «Al contrario, me va a capitalizar. En cuanto a que no puede hacer daño a nadie, ¿qué le voy a decir? La verdad es que no lo sabemos. No lo podemos saber. Ni usted ni yo somos Dios. Solo hacemos lo que podemos, nada más». No podía verle el rostro, pero por la voz, una voz que surgía de un cuerpo completamente inmóvil, supe que estaba esforzándose por ser convincente. «No vale la pena», insistí. «Todo se acabó. Ya nadie hará daño a nadie». Romero me palmeó el hombro. «En esto es mejor que no se meta», dijo. «Ahora vuelvo». Me quedé sentado observando los arbustos oscuros, las ramas que se entrelazaban e intersecaban, tejiendo un dibujo al azar del viento, mientras escuchaba las pisadas de Romero que se alejaba. Encendí un cigarrillo y me puse a pensar en cuestiones sin importancia. El tiempo, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra, las estrellas cada vez más distantes. Dado que el protagonista no estaba del todo seguro en cometer el asesinato, quiero que compartamos este fragmento del propio torturador, en el cual se pone de relieve la prosa poética de la cual Bolaño hace uso. Cuando regresó a Punta Arenas, Guaider declaró que el mayor peligro había sido el silencio. Ante el estupor fingido o real de los periodistas, explicó que el silencio eran las olas del Cabo de Hornos, estirando sus lenguas hacia el vientre del avión. Olas como descomunales ballenas melvillanas o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas,
como si en aquellas latitudes el sonido fuera materia exclusiva de los hombres. El silencio es como la lepra, declaró Wilder. El silencio es como el comunismo. El silencio es como una pantalla blanca que hay que llenar. Es hora de volver a la Argentina de la mano de Andrés Rivera y descubrir en su novela Estaqueados que uno no se puede fiar de nadie, ni siquiera de los subalternos. Ramón Vera susurró, ni furioso ni irritado, harto tal vez. Las botas. El capitán Gustavo Antín miró el sol del desierto sobre la cabeza de Ramón Vera y levantó el sable y fue hacia Ramón Vera más veloz e ingrávido que las intermitentes evocaciones de su juventud, y su mano, firme, se cerró sobre el puño del acero que centelleaba en la luz del desierto y del mes más cruel. Ramón Vera, sin apuro, lo mató. Otra vez nos toca partir en este viaje imaginario para aterrizar en Gran Bretaña y conocer a Arthur Conan Doyle. De él leímos Estudio en Escarlata, cuyo protagonista, Jefferson Hope, decide vengarse luego de que le quitan todo, hasta la mujer a la que amaba. Cuando el joven cayó en cuenta de este hecho fatal, que no estaba en su mano remediar, deseó de cierto compartir la suerte del viejo granjero y su última y silenciosa morada bajo el suelo. De nuevo, sin embargo, su espíritu activo le permitió sacudirse el letargo a que induce la desesperación. Cuando menos podía dedicar el resto de su vida a vengar el agravio. Además de paciencia y perseverancia enormes, Jefferson Hope poseía también una peculiar aptitud para la venganza, aprendida acaso de los indios con los que se había criado. Mientras permanecía junto al fuego casi extinto, comprendió que la única cosa que alcanzaría a callar su pena habría de ser el desquite absoluto, obrado por mano propia contra sus enemigos. Cambiamos de continente y nos fuimos a Asia. Nos detuvimos en Japón y conocimos a Soseki. Soseki es uno de los grandes autores, si no el más importante de los autores orientales. Nosotros leímos Kokoro de él, y en esta novela su protagonista, el sensei, vive afligido, aislado de la sociedad, desconfía de todos debido a que sufrió una traición. Siempre estaba silencioso y a veces diríase que acariciaba delicadamente la tristeza. Sensei era un hombre capaz de amar, de hecho lo hacía intensamente, aunque era incapaz de abrir sus brazos y aceptar en su corazón a alguien que pretendiera entrar en su vida. Siempre se mostraba cauto y reservado. Sin embargo, de vez en cuando una extraña oscuridad nublaba su gesto, como la sombra de un pájaro en pleno vuelo proyectada sobre una ventana, que tan pronto como aparece, se desvanece. Esa desconfianza y aflicción de las que hablábamos antes tienen su origen en la traición de su tío. Por eso, debido a esa traición que él sufrió, se siente en la obligación de advertirle a su discípulo para que él mismo no repita la historia. La traición de mi tío me hacía verlos a todos como unos conspiradores. Pensaba que si el hombre en quien mi padre tanto había confiado se había comportado así conmigo, ¿qué podía esperar de los demás? La gente del campo es mucho peor, si cabe, que la de la ciudad, añadió. Y otra cosa, acabas de decir que no consideras que en tu familia haya nadie malo. ¿Acaso crees que hay alguien en este mundo que se ajuste fielmente a la imagen que nos hacemos de una mala persona? Jamás encontrarás a alguien que encaje en ese molde, créeme. A primera vista,
somos todos buenas personas, o al menos somos lo que se entiende por personas normales. Lo aterrador del asunto es que a la hora de la verdad, cualquiera puede convertirse en alguien malo, exclamó como arrastrado por un rapto de inspiración. Deberías tener más cuidado. Sin embargo, no todas son advertencias las que da Sensei, sino que su corazón también anhela venganza, y de la forma en que sigue, la manifiesta. Aún me atormenta el dolor que me causaron. Supongo que será así hasta el día de mi muerte. Jamás podré olvidar lo que me hicieron. Aún no he tenido la ocasión de cobrarme mi venganza, pero creo que estoy haciendo algo mucho más que vengarme solo contra una persona concreta. No solo he aprendido a odiarlos a ellos, sino a la humanidad entera a la que ellos pertenecen y a quien representan. Eso ya es venganza suficiente para mí. Entre todo lo que tiene para decir Sensei, agrega que él mismo es un traidor y que esa traición que él cometió lo perturbó toda su vida, porque su víctima es alguien a quien él conocía mucho y por conocerlo tanto, siente que se aprovechó de él. Caminé a su lado a la espera de lo que pudiera decir a continuación, aunque mi actitud era más la de un predador al acecho de una víctima a la que había pillado desprevenida. No obstante, me pesaba la educación que me habían inculcado mis padres, como si alguien me susurrara al oído: eres un cobarde. De haber sido cierto eso, habría reaccionado, me habría comportado como siempre. Si ese alguien hubiera sido K, confieso que me habría sonrojado. Pero K era demasiado honesto como para reprocharme nada. Tenía un corazón demasiado puro, era demasiado bueno. En la ceguera del momento, sin embargo, no fui capaz de reconocerle sus virtudes. En lugar de eso, me serví de ellas para derrotarlo. Finalmente, Sensei reconoce haber actuado como su tío y en ese reconocimiento expresa estas palabras tan sensibles. De pronto comprendí que no era muy distinto de mi tío. ¿Qué podía hacer? Los demás seres que poblaban este mundo ya se me habían hecho insoportables. Ahora era yo mismo el que resultaba insoportable. Nuestro viaje se va terminando y volvemos a la Argentina. Esta vez para leer El juguete rabioso de Arlt y El indigno de Borges. Silvio Astier es el protagonista del juguete rabioso y Santiago Fischstein es el protagonista del indigno. En la cita que vamos a escuchar a continuación, Silvio, o mejor dicho Borges, juega con el apellido de Arlt para recrear, reelaborar su obra y de alguna manera creemos homenajearlo. Mientras dura el arrepentimiento, dura la culpa. Dormí bien esa noche y las otras. El miércoles le dije a mi madre que iba al centro a ver una vista nueva de Carlos. Me puse lo mejor que tenía y me fui a la calle Moreno. El viaje en el Lacrosse fue largo. En el departamento de policía me hicieron esperar, pero al fin uno de los empleados, un tal Eal o Al, me recibió. Le dije que venía a tratar con él un asunto confidencial. Me respondió que hablara sin miedo. Le revelé lo que Ferrari andaba tramando. La amistad no es menos misteriosa que el amor o que cualquiera de las otras fases de esta confusión que es la vida. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. El hecho es que Francisco Ferrari, el osado,
el fuerte, sintió amistad por mí, el despreciable. Yo sentí que se había equivocado y que no era digno de esa amistad. No podemos terminar nuestro recorrido sin escuchar lo que Silvio Astier tiene para decir sobre la traición en el juguete rabioso. Así que los invito a escucharlo. Me decía, porque si hago esto, destruiré la vida del hombre más noble que he conocido. Si hago eso, me condeno para siempre, y estaré solo, y seré Judas Iscariote. Toda la vida llevaré una pena, todos los días llevaré una pena, y me vi prolongado dentro de los espacios de vida interior, como una angustia vergonzosa hasta para mí. Entonces sería inútil que tratara de confundirme con los desconocidos. El recuerdo, semejante a un diente podrido, estaría en mí, y su hedor me enturbiaría todas las fragancias de la tierra. Pero a medida que ubicaba el hecho en la distancia, mi perversidad encontraba interesante la infamia. Como decíamos al principio, a todos nos gusta creer que jamás fuimos traicionados, que nunca traicionaríamos a un amigo y que no somos seres vengativos. Sin embargo, a modo de cierre, entonces, la última cita en la que Silvio Astier, aquel que traicionó gratuitamente, reflexiona sobre sus acciones. Y como alguien dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es cierto, hay momentos en nuestra vida en que tenemos necesidad de ser canallas, de ensuciarnos hasta adentro, de hacer alguna infamia, yo qué sé, de destrozar para siempre la vida de un hombre. Y después de hecho eso, podemos volver a caminar tranquilos. De esta manera llegamos al final del viaje. Espero que hayan disfrutado todas las citas. Espero que se hayan maravillado tanto como nosotros nos maravillamos en el taller con todas esas historias que están detrás de las palabras.